Vamos a iniciar. Recuerden que estamos estudiando pues el libro de Esther y vamos a dar estudio al capítulo número 7, en donde pues en la primera parte de este capítulo nos habla acerca del segundo banquete, en donde pues Esther provoca propiamente, ¿verdad? Eh, eh, la petición que realmente quería hacerle al rey Asuero. ¿Y cuál era esta petición? Por favor, perdóname la vida. Esa realmente era la petición que tenía Esther delante del rey. Y pues esto provoca, a final de cuentas, el fin de ese hombre perverso llamado Amán. Dice la palabra de Dios ahí entre los versículos del 1 al 4. Dice, fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther. Nuevamente le hace la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Y le vuelve a repetir que aunque sea la mitad del reino, dice, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séanme dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Entonces vemos aquí cómo la reina Esther, aun cuando por fin hizo su petición, pues mostró un tacto muy particular, mis amados. Pues ella no se identificó inmediatamente como judía, como lo hemos estado viendo. Eh, Ella solamente estaba incluyendo ahí, ¿verdad? Una condición de que iba a haber un exterminio, una masacre. Y pues aunque Amán había escondido la identidad del grupo que quería masacrar, porque también él no lo dijo, si se recuerdan ahí en Esdras, perdón, en el libro de Esther, capítulo 3 versículo 8, pues nada más le dice que hay un grupo de personas, ¿verdad? Que hay un pueblo, un propiamente gente que estaba siendo pues como mal para que pudieran mejor matarlos. Y por eso el rey pues no sabía exactamente a qué pueblo se estaba refiriendo tanto Amán como Esther. Entonces la petición que hace pues le dicen, salva mi vida, por favor, ¿verdad? Perdóname. Entonces, Esther aquí pues está mostrando sabiduría en la manera en que formuló su petición. Recuerden que ayer hablábamos acerca de cómo Dios pues nos da la estrategia, nos da las palabras adecuadas cuando nos acercamos a Él de una manera pues correcta, ¿verdad? En donde permitimos que sea Dios el que nos dé la guianza divina. Entonces, ella pues apeló de una manera personal, sabiendo que todo lo que había hecho era agradar al rey. Y con esta condición o con esta situación, pues ella propiamente lo que estaba haciendo era, si se dan cuenta, primero dice, yo y mi pueblo, ¿verdad? Seremos exterminados. Entonces, ella se muestra de esa manera, pues obviamente por la estrategia que Dios le da, y de esa manera presenta su petición delante del rey. ¿Y cuál es la reacción del rey? Y pregunta él que quién era ese malvado que quería hacer todo eso en contra de su reina y en contra de el pueblo de su reina. Entonces, en el versículo 5 dice la palabra de Dios, respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Bueno, yo creo que aquí Asuero debió tal vez haber sabido que había sido él mismo quien había autorizado este plan. Recuerdan que él firmó propiamente con el anillo real el edicto que autorizaba propiamente que 11 meses después pudieran hacer el exterminio de ese pueblo. O sea, fue el rey mismo Asuero el que autorizó propiamente a Amán a llevar a cabo este complot, aunque lo hizo tal vez en ignorancia o no queriendo enterarse más allá de la situación que le presentaba Amán en ese sentido, ¿verdad? Ya después, en el versículo 6,
vemos cómo la reina Esther identifica al culpable. Y dice la palabra de Dios, Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Y directo, ya ahí sí, ya no se anduvo con rodeos, ¿verdad? Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Esther, pues obviamente descubrió la verdad sobre Amán, que no era un fiel siervo al rey, sino que era un enemigo y adversario de rey, aunque él pues se presentaba con piel de oveja, ¿verdad? Sabiendo que era un lobo pero rapaz, y él estaba más interesado en su propia fama, en el estatus personal, que en el beneficio del rey. ¿Y por qué digo que en beneficio del rey? Porque era enemigo del rey propiamente. Porque si hubiera sucedido que hubiera hecho el exterminio del pueblo judío en el reino de Persia, pues obviamente hubiera sido en prejuicio del reino y propiamente del rey, porque hubieran quedado con un vacío de todas esas personas, pues que ya tenían un estatus en la sociedad, que ya tenían una actividad y que de alguna o de otra manera pues venían a hacer fuerte el reino del rey Asuero. Y por eso justamente se ve que Amán pues era un siervo muy infiel, era un siervo que solamente veía por su egoísmo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Amán se turba delante del rey y de la reina. Obviamente podemos pensar claramente que Amán nunca se imaginó que Esther era judía. Ahora estaba delante del rey acusado justamente de planear el asesinato de la propia esposa del rey. Imagínense nada más, ¿verdad? Aquí vemos el por qué, mis amados hermanos, y el para qué, pues de alguna manera Mardoqueo le pide a Esther que nunca, que no revele su procedencia, ¿verdad? Su ascendencia hasta que fuese apropiado. Nos damos cuenta de que ni el mismo Amán sabía que Esther era judía y por lo tanto pues nunca consideró que pudiera suceder lo que estaba sucediendo en ese momento. Ahora podemos ver pues la sabiduría de Esther al haber invitado a Amán a esos dos banquetes, porque pues aumentó el impacto tanto para el rey como para el mismo Amán y de esa manera pues él se turba, ya no sabe qué decir y propiamente pues le da todo el crédito a la reina Esther de lo que estaba afirmando, de que él era el que había conspirado en contra de su pueblo y en contra de ella misma, ¿verdad? Ya en la segunda parte de este capítulo 7, pues vemos el desdichado final de Amán y entre los versículos 7 y 8 nos muestra la condena de Amán, como el rey pues propiamente sella su destino, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Pues el rey estaba lleno de ira, mis amados, porque probablemente se había dado cuenta de que Amán lo había embaucado, lo había utilizado propiamente para firmar el decreto de matar a los judíos. Y tal parece que ahora el rey se daba cuenta perfectamente bien con qué clase de siervo estaba tratando, ¿eh? Y luego, pues, con tanto esfuerzo que estaba presentando Amán delante de la reina Esther para que le suplicara el perdón, ¿verdad? Pues simplemente se metió en mayores problemas, pues ahora era acusado de tratar de violar a la misma reina Esther. Eh, entonces, dice la palabra de Dios que le cubrieron el rostro a Amán. O sea, aquí vemos que le cubren la cabeza como la preparación propia para la ejecución. Han visto cómo normalmente, pues en aquellos tiempos, preparaban a los presos, a los reos, les ponían
les cubrían completamente la cabeza con una especie de saco negro u oscuro para que no pudieran ver, y pues los llevaban al cadalso, ya sea para la horca o ya sea para la decapitación, pero normalmente era así. Y pues también el verdugo normalmente se presentaba cubierto a su cabeza y solamente con, pues obviamente los huecos de los ojos para poder ver. Entonces, esto nos da la clara información de que en ese preciso instante que le cubren la cabeza a Amán, le cubren el rostro, pues está dictada la sentencia. Y pues ya entre el versículo 9 y 10, pues viene la ejecución de Amán. Dice la palabra de Dios: y dijo Arbona, uno de los eunucos que servía al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: cuélguenlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Bueno, pues como vemos, como en el caso de la gente que fue ejecutada en este mismo libro, pero en el capítulo 2, versículo 23, ¿verdad? Pues se acuerdan de los eunucos que habían conspirado en contra del rey. Bueno, pues probablemente también Amán no fue colgado con una soga alrededor de su cuello, sino que posiblemente, como era la costumbre en aquellos tiempos, fue empalado en una estaca gigantesca, que eso era una ejecución que pues era usada anteriormente a la crucifixión. Entonces, seguramente Amán murió de esta manera. Eh, Dice en la palabra de Dios que esa horca pues la había mandado a preparar Amán para Mardoqueo, ¿verdad? Pues ahora vemos cómo Amán encontró su muerte en el mismo instrumento en el que tenía la intención de matar al judío Mardoqueo. O sea que cayó en su propia trampa, mis amados. Esto nos enseña que con frecuencia pues Dios trabaja de esta manera. Y deberíamos orar como el salmista, ¿verdad? Ahí en el Salmo número 7, de los versículos 14 al 16, nos enseña algo con mucha sabiduría, mis amados. Dice la palabra de Dios: he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio será sobre su propia coronilla. Mis amados, esto nos enseña que Dios, el gran soberano, tiene control de absolutamente todo. Y veremos, ustedes y yo, como también lo dice el Salmo número 91, con nuestros propios ojos, la recompensa que Dios tiene preparada para todos aquellos que hacen el mal, ¿verdad? Para nuestros enemigos, para aquellas personas que se levantan en nuestra contra, que se levantan en contra de Dios mismo. Y de esta manera vemos que los caminos torcidos del hombre siempre lo van a llevar a su propia desgracia. Entonces, le damos la gloria a Dios porque el día de hoy, pues ustedes y yo estamos ya caminando en esos caminos de verdad, en ese camino recto que Dios trazó para nuestras vidas, y que pues con honor y justicia ahora tenemos la gran bendición de ser guiados por el Espíritu Santo, por la bendita palabra de Dios. Y de esta manera, mis amados, pues Dios nos está dando la oportunidad de resarcir de alguna manera pues nuestro equivocado caminar. Ustedes y yo caminamos durante mucho tiempo, cada quien tendrá su propia historia, pero caminamos equivocadamente delante de Dios. Hoy la gloria sea para el Señor, porque a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, pues ahora podemos encontrar nuestra senda que Dios preparó, y que esa senda nos lleva al Padre. Jesucristo mismo es el único que nos puede llevar al Padre, y por lo tanto, pues glorificado sea su nombre, porque Dios nos está preparando para ese encuentro maravilloso en las bodas del Cordero. Gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de quitarnos de esa maldad,
de esa iniquidad, del engaño. Ahora estamos sembrando semilla, de esa semilla que no se corrompe, una semilla incorruptible que es la bendita palabra de Dios en nuestras vidas y seguramente en la vida de muchas personas que nos rodean, ¿verdad? Entonces vamos por el buen camino, mis amados, por el mejor camino. Y bueno, retomando el punto acerca de cómo Mardoqueo pues muere en su misma trampa, en la misma arma que él preparó en contra de Mardoqueo, pues tal vez es el mejor ejemplo de esto. Fue cuando Satanás creyó que había ganado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando logró que las multitudes crucificaran a nuestro Señor Jesucristo. Y no se dio cuenta que la cruz resultó ser el instrumento de su propia derrota, de Satanás mismo, ¿verdad? Así es más o menos como la palabra de Dios pues nos da la oportunidad de ir ubicando pues algunos detalles que ahora nos hacen comprender cada vez mejor todo lo que ha sucedido para la gloria de Dios Padre, ¿verdad? Entonces dice la palabra, así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Entonces vemos que la muerte de un súbdito pues apaciguó la ira del rey. Y en el caso de Mardoqueo y Amán, era el culpable muriendo en lugar del inocente. En el caso de nosotros, pues fue todo lo contrario, mis amados, ¿verdad? Entre nosotros y Jesús fue el inocente muriendo en el lugar del culpable. En esta anécdota, en esta narración que nos hace la palabra de Dios acerca de Mardoqueo y Amán, pues propiamente murió el que tenía que morir, ¿verdad? El culpable. Pero en nuestro caso, muy particularmente, mis amados, pues nuestro Señor Jesucristo es el que muere como inocente, porque así lo era, porque realmente era inocente, muere por todos nosotros los culpables, los pecadores. ¿Ah? Esto nos lleva al capítulo número 8, en donde pues vemos una proclamación para ayudar a los judíos. ¿Ah? Y aquí pues ya empezamos a ver cómo viene la apelación al rey. O sea, para que ese edicto que había firmado y sellado, lacrado con su anillo real, pues ahora se revirtiera. Entonces, en los versículos del 1 al 2, vemos cómo la casa de Amán es entregada a la reina Esther y su posición, además, fue entregada a Mardoqueo, a final de cuentas. Dice la palabra de Dios, el versículo 1 y 2, dice, el mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. O sea, le dijo claramente que era su primo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Entonces vemos aquí cómo Amán, el perturbado hombre que aparentemente lo había logrado todo, pues terminó con nada. Así de sencillo fue. Y esto es lo que le espera pues a todas aquellas personas que desgraciadamente se dejan perturbar por el enemigo y que aparentemente logran todo aquí en la tierra, alejados de Dios. Nos hemos dado cuenta que mucha gente, ¿verdad? Pues llega a obtener grandes riquezas, fortuna, fama, posiciones en la sociedad que buscan y que anhelan y que lo hacen a costa de lo que sea. ¿Cuántas veces hemos escuchado tristemente que hay gente que dice y declara abiertamente, yo soy capaz de venderle mi alma al diablo con tal de conseguir tal o cual cosa? Y pues el enemigo, ¿verdad? Rápidamente se agarra de ese tipo de declaraciones y les ofrece pues lo que hasta en su momento Satanás le ofreció a nuestro Señor Jesucristo allí en el desierto cuando lo tienta y le dice, mira, todo esto, estos reinos, todo esto que me pertenece, yo te lo puedo dar, te lo daría si tú postrado me adoraras. O sea, ese tipo de intercambios, mis amados hermanos, pues es lo que de alguna manera es una perturbación que el enemigo trae a la vida de muchas personas. Y a final de cuentas terminarán con nada,
porque igual, independientemente de que en este mundo puedan tener, pues de alguna manera una situación que pudiera hasta ser de envidia para muchos, ¿verdad? Que pudiera ser agradable hasta para nosotros, pero bajo esa artimaña, bajo esa perturbación, pues simplemente va a llegar al punto en que se quede al final sin nada y tristemente perdiendo completamente su alma en el infierno. Entonces, este hombre pues terminó de esa manera. No pudo dejarles ni siquiera algo para su propia familia, porque cuando dice la palabra de Dios que Amán, ¿verdad? Se pone delante de la casa perdón, Mardoqueo se pone delante de la casa de Amán, pues es porque en automático no pertenecía ya nada a su familia de este hombre, de Amán. Entonces se podría decir que había subido la escalera del éxito, como les digo, pero esa escalera tristemente estaba recargada en el edificio equivocado. Ustedes y yo estamos subiendo por la escalera del éxito, de ese éxito eterno, mis amados hermanos, pero y lo podemos declarar con justicia, con autoridad, con verdad, porque nuestra escalera ahora la hemos nosotros recargado en Jesucristo, que es nuestra roca de salvación, en el edificio correcto, mis amados, ¿verdad? Ahora nosotros hemos recargado nuestra vida en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y Él es el único que nos va a llevar a el éxito eterno, porque a lo mejor ahorita podremos estar pasando por aflicción, angustia, necesidad, lo que hemos dicho, ¿no? Pero al final vamos a llegar a la gran bendición de la vida eterna en Cristo Jesús. Y eso va a ser eternamente y para siempre, mis amados. Así es que estamos correctos. Amén. Esa es la bendición que tenemos. Entonces, dice la palabra de Dios que pues el rey se quitó el anillo, le quitó el anillo que le había puesto a Amán, ¿se acuerdan? Y se lo da a Mardoqueo. Nosotros podemos pensar cuánto tuvo que trabajar Amán para lograr todo lo que hizo, que el mismo rey pudiera confiar en él como para darle el anillo que autorizaba prácticamente todo, ¿verdad? La firma real, por decirlo de esa manera. Con ese anillo recuerden que se lacraban los documentos y oficializaban todo aquello que pudiera ir en ese documento. Imagínense nada más qué tanto tuvo que trabajar este hombre para lograr eso, que el rey le pudiera otorgar ese favor. Sin embargo, pues todo eso pues no sirvió de nada, mis amados. Fue un desperdicio por su egoísmo, sobre todo por su arrogancia. Recuerden que ese es uno de los pecados que Dios no perdona prácticamente, esa soberbia desmedida, porque tristemente vemos que lejos de arrepentirse después de tener ese tipo de actitudes, su soberbia los lleva a alejarse mejor de Dios que venir a los pies de Cristo. Entonces, nosotros podemos ver que Amán debió haber vivido su vida de acuerdo a la conclusión de Salomón, quien cuidadosamente consideró todas esas cosas, en donde en Eclesiastés capítulo 12, de los versículos 13 al 14, ¿verdad? Que nos da pues toda la sabiduría para nosotros y que tenemos que comprender cuando dice Salomón, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea que delante de Dios nada vamos a poder esconder, mis amados. Nada, absolutamente nada. Todo lo que estamos haciendo, recuerden que se está escribiendo en el libro de la vida y tarde que temprano todo saldrá a luz. No podemos esconder nada. Más nos vale, con amor se los digo, pues siempre ir caminando de la mano de Dios haciendo lo correcto. Dios nos está enseñando esto. Amén. Ya de los versículos 3 al 6, pues viene la petición de Esther de salvar a su pueblo.
Y dice la palabra de Dios, volvió luego Ester a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, el agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. ¿Ah? Dice la palabra de Dios, entonces el rey extendió a Ester el cetro de oro. Esa acción de extender el cetro de oro y que la persona que lo tocaba estaba haciendo una conexión para perdonar el acto por ejemplo, en este caso, echarse a llorar delante del rey. O en el caso anterior, cuando ella llegó y no había sido invitada a ver al rey, cuando el rey le extiende el cetro de oro, pues le está perdonando esa actitud y por eso ya no pasa nada. O sea, en ese momento cuando el rey extiende el cetro, estaba autorizando propiamente lo que estaba sucediendo. Y dice la palabra de Dios, y Ester se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo, si place al rey y he hallado gracia delante de él, y si le place acertado al rey, le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, agageo, porque escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Entonces aquí vemos cómo la reina Esther, ¿verdad? Pues solicitó que fuera revocado el decreto de donde se ordenaba la exterminación de los judíos. Y esta era la petición que pudiéramos haber estado esperando desde muchos capítulos atrás, desde el capítulo 5, versículo 4, ¿verdad? Cuando la reina Esther invitó, ¿verdad? Al rey al primer banquete y que el rey mismo le dijo, pues expónme tu petición, todo te daré hasta la mitad de mi reino. Sin embargo, vemos aquí cómo la sabiduría de Dios pues operó en la vida de Esther y le dio el tacto y la habilidad para exponer su caso por etapas. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que hay algo que se llama paciencia. ¿Verdad? Muchas veces nosotros por impacientes soltamos todo de un tiro y esperamos la respuesta correcta, pero nos damos cuenta cómo Dios da una estrategia diferente. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón de Asuero. ¿Quién mejor que Dios para discernir, para escudriñar propiamente el corazón de este hombre? Y que Dios le da a la reina Esther, pues la manera de cómo este hombre no se iba a sentir ofendido, no se iba a sentir rebasado en su autoridad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vemos que la sabiduría que proviene de lo alto, mis amados hermanos, es lo mejor que podemos tener. Busquemos siempre el punto de esperar la guianza divina en todos nuestros actos. La gloria sea para el Señor cuando nosotros nos disponemos en oración propiamente para esperar a que Dios nos revele lo que tenemos o no que hacer, y más cuando empezamos a tomar pues la decisión de un ejercicio espiritual aún más fuerte, como el que hizo Esther a través del ayuno y la oración. ¿Se dan cuenta qué tan importante es esto? Es importantísimo porque allí es a donde Dios envía bendición. Cuando nosotros nos humillamos delante del Rey, cuando nosotros provocamos que nuestro yo, nuestro ego, se vaya al piso y que sea el espíritu que Dios sopló como aliento de vida en nosotros, se vea fortalecido a través de ese tipo de ejercicios espirituales, mis amados. Entonces, si Dios te llama en un momento dado a hacer un ayuno, a levantarte en oración, hazlo con la clara idea de que Dios te está llevando por la senda correcta. Dios te va a dar ese dato que tú necesitas, esa instrucción. Lo mejor para ti vendrá a través de este tipo de acciones, porque vendrá la bendición de Dios. Entonces vemos aquí también cómo, aunque Amán había sido derrotado, el decreto del rey contra los judíos pues seguía en pie, porque independientemente de que Amán ya hubiera muerto, ¿verdad? Pues seguía en pie lo que el rey había firmado, aunque propiamente pues no lo había firmado técnicamente el rey, pero sí le dio el anillo que autorizaba eso.
y la lacra de ese anillo daba toda la legalidad a ese decreto. Entonces, ¿cómo se podría perseverar al pueblo de Dios cuando el decreto del rey pues no podía ser revocado? ¿Se acuerdan que en Esther 1:19 pues la ley de los persas era de esa magnitud, que lo que el rey decretaba no se podía revocar, mis amados? Entonces, del versículo 7 al 14, pues nos muestra la palabra de Dios cómo el rey Asuero escribe un contradecreto, ¿verdad?, permitiendo a los judíos defenderse en aquel día en que se llevaría a cabo la aniquilación. Entonces dice la palabra de Dios, no lo voy a leer todo, pero dice la palabra de Dios ahí entre los versículos 7 al 14. Escriban pues ustedes a los judíos como bien les pareciera, ¿verdad? Vemos aquí que el rey no podía revocar el decreto anterior, por lo que simplemente escribió otro decreto dando apoyo a los judíos contra sus atacantes. Aquí podríamos pensar en Amán como si fuera nuestro enemigo, el mismo Satanás, ¿verdad? Y gozosamente esperar el día en que Dios lo haga a un lado. Pero aún debemos lidiar con el justo decreto de Dios que demanda nuestra muerte, porque en Ezequiel 8:4 dice la palabra de Dios que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, en nuestros pecados no solo tenemos un enemigo que es Satanás, ¿verdad?, sino que también tenemos un decreto legal del Rey de Reyes contra nosotros, ¿verdad? O sea, de parte de un Dios justo. Dios estableció que la paga del pecado es muerte, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Entonces, obviamente ese decreto del Rey de Reyes no se puede revocar. Se tiene que cumplir sí o sí. Y así, pues técnicamente el rey Asuero también tenía esa autoridad en su reino, en el reino de Persia. Entonces, lo que decretó el rey Asuero no se podía revocar. Pero así como el rey Asuero, ¿verdad?, resuelve el problema haciendo otro decreto para poder darle la vuelta a eso, pues Dios resuelve el problema, no transgrediendo su decreto de justicia eterna, no diciendo, bueno, pues como ya estoy viendo que el hombre de repente hace cosas buenas, pues mejor lo voy a perdonar. No, mis amados. Llevó a cabo la justicia. Él simplemente lo que había ordenado se tuvo que cumplir. Y tomando el castigo que nosotros merecíamos, ¿verdad?, Él, en amor, en misericordia, declara su contradecreto que ahora nos salva. Y en Romanos 3:26 nos dice que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Así de sencillo. ¿Qué fue lo que hizo? Proveyó a a través de nuestro Señor Jesucristo, ahora el perdón de nuestros pecados. Pero recuerden que llevó a cabo su justicia y tomó el castigo en la persona de nuestro Señor Jesucristo que nosotros merecíamos. O sea, a final de cuentas se cumplió su decreto, mis amados. Así es. Y le damos la gloria a Dios. Y eso tiene que ser motivo, mis amados, para poder verdaderamente venir delante del Rey con una actitud correcta de alabanza y adoración, reconociendo que Él prefirió que su único hijo sufriera las consecuencias de nuestra injusticia, de nuestro pecado, de lo que nosotros teníamos que pagar, porque se tenía que cumplir su decreto de justicia eterna. Eso es lo que nos está enseñando este libro, mis amados. Entonces, dice la palabra de Dios que los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey. ¿Por qué? Pues porque era urgente dar a conocer este nuevo e importante decreto del rey. Ustedes y yo tenemos que mostrar, mis amados hermanos, debemos mostrar una urgencia similar cuando ahora, pues Dios nos ha dado la oportunidad de ser heraldos del decreto de la justicia de Dios, ¿verdad? En que Él se ha sentido satisfecho
100% satisfecho en la obra de Cristo Jesús. Y que ahora ya no tenemos por qué estar bajo el ataque, bajo el yugo, bajo el señalamiento de Satanás y sus huestes. Que ahora toda aquella persona que confiese que Jesucristo es el Señor y tenga fe en su corazón y crea en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Porque allí está aceptando que el decreto de la justicia eterna de Dios quedó satisfecha en la cruz del Calvario, en la redención que hizo nuestro Señor Jesucristo por nuestras vidas. Fue el sacrificio perfecto, mis amados. Y Dios lo aceptó en toda esa perfección. Y por eso ahora ustedes y yo, pues somos libres. Libres para la gloria de Dios y para bendición de nuestras vidas, mis amados. ¿Ah? Bueno, en la segunda parte de este capítulo 8, pues vemos ahora el ascenso de Mardoqueo, ya que Mardoqueo pues fue promovido, obviamente. En el versículo 15 dice la palabra de Dios: y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Entonces, vemos aquí que el propósito de Dios en todos estos asuntos va más allá de salvar a los judíos de la destrucción. Él también tenía la intención de promover a Mardoqueo como primer ministro reemplazando a Amán. Mis amados, yo quiero decirles que el plan y el propósito de Dios va mucho más allá de solamente salvarnos, mis amados. Dios ya nos dio la salvación y vida eterna, la gloria sea para Él. Pero saben que el propósito de Dios también es que ustedes y yo seamos promovidos a ser cabezas y no colas. En el nombre de Jesús ahora el Señor nos ha levantado como sacerdotes, como reyes delante de su reino, mis amados, de ese gran imperio que Dios tiene en el universo entero. Dios quiere que nosotros seamos la sal y la luz de este mundo. Dios quiere que nosotros reemplacemos toda la mentira de Satanás por la verdad de Dios. Esa es verdaderamente la intención de Dios al permitirnos seguir con vida después de habernos salvado de la destrucción eterna, mis amados. ¿Sabes para qué estamos aquí todavía? Lo de menos para Dios sería que el día que tú hubieses recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, gloria a Dios por ello, el Señor te hubiera llamado a su presencia y se acabó el problema, ¿verdad? Hubiéramos tenido esa gran bendición de ser libres de todo lo que este mundo genera. Pero Dios se quiere glorificar a través de nosotros, a través de ti, en una condición en donde tú verdaderamente, al hablar de la palabra de Dios, aquellas personas que Dios permite que estén a tu lado, pues seas tú ese instrumento de gloria para nuestro Padre Celestial. Mis amados, el ser llamado Mardoqueo como primer ministro es exactamente lo mismo que Dios está haciendo en el llamado a tu persona. De ser, dice la palabra de Dios, que somos reyes y sacerdotes. Dios nos ha promovido a un nivel increíblemente mayor de honra para nuestras vidas, aunque ni nos lo merecíamos. ¿Verdad? Entonces tengamos en consideración esto, mis amados. Y por eso la palabra de Dios dice ahí en el versículo 16, gozo para el pueblo de Dios. ¿Verdad? Dice la palabra, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Bueno, pues esta alegría vino antes del día señalado para ser atacados. Pero sin embargo, pues habían también sido autorizados a defenderse en ese contraedicto que firmó el rey para que se pudieran defender los judíos y no fueran exterminados, ¿verdad? Por ese nuevo decreto dado por el rey, pues ahora tenían la certeza de la victoria y podían regocijarse desde antes. Esa es la fe, mis amados. Ustedes y yo
ahora podemos regocijarnos desde este preciso instante porque la certeza de la victoria en Cristo Jesús está dada. Tú y yo estamos confiando en el Dios Todopoderoso, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, en Jesucristo mismo. Y si Él ha dicho que Él ha vencido y que nosotros somos más que victoriosos, ¿verdad? Más que vencedores en Cristo Jesús, pues regocijémonos aún en medio de lo que estamos pasando y viviendo, porque la victoria ya está dada, mis amados. Todavía no se había dado esa condición de haber sido libres, ¿verdad? Todavía tenían al acecho, ¿verdad? El decreto de que tenían que ser exterminados, pero ahora podían regocijarse desde antes porque ese nuevo decreto les estaba dando esa oportunidad. Entonces, sí, teníamos ustedes y yo el decreto real, eterno, de parte de Dios, de que toda alma que pecare moriría, o esa morirá, y que la paga del pecado es muerte, efectivamente. Pero ahora el contradecreto que Dios estableció a través de nuestro Señor Jesucristo por la obra redentora en la cruz del Calvario, nos tiene que dar la certeza de la victoria porque Él venció y podemos regocijarnos desde ya, desde ahorita. Dice la palabra de Dios, luz y alegría, gozo y honra. Entonces, de la misma manera, mis amados hermanos, nuestro camino no está totalmente recorrido. Todavía tenemos el tiempo que Dios nos permita aquí en la tierra. Hasta este momento nuestra salvación no está completamente terminada, ¿verdad? No está totalmente generada en nuestra vida propiamente dicho. Sin embargo, por la confianza en nuestro Rey, que es inmutable, que no cambia, que es eterno, dice Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta el día en que seamos llamados a su presencia, allí se va a ejecutar completa y totalmente nuestra salvación para vida eterna. Pero ahorita tenemos que vivir en el gozo, estando persuadidos de esto, estando verdaderamente convencidos que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Y bueno, pues ya posteriormente en el versículo 17, pues se nos da cómo fue la salvación, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Entonces hasta los gentiles se salvaron, mis amados hermanos. Los goyines, como les dicen los judíos, esa es la palabra para gentil. Y bueno, dice la palabra de Dios, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos. Al ver cómo Dios trabajaba en beneficio de su pueblo, pues ellos querían la misma relación con Dios, que hemos dicho a lo largo de mucho tiempo, que al ver la gran nube de testigos que tenemos alrededor nuestro, cómo Dios bendice nuestra vida, cómo podemos dar testimonio de que tenemos un Dios poderoso, un Dios, al único Dios vivo y verdadero de nuestro lado, el que está haciendo pues proezas, maravillas en nuestras vidas, pues mucha gente que nos está viendo y que está observando todo esto, va a llegar el momento en que te digan, yo quiero de lo que tú tienes. ¿Por qué tú te comportas diferente? ¿Por qué tú te ves con gozo, con paz, con alegría, aún en medio de las circunstancias que estamos pasando? Pues, ¿qué tienes o qué te pasa? Y ahí es a donde Dios nos da la oportunidad de predicar su bendita palabra, de hacerles saber que hay un Dios que los ama, un Dios que entregó absolutamente todo para su salvación y para que ellos también puedan vivir la experiencia, ¿verdad?, de la felicidad, del gozo, de la alegría, de la honra que Dios trae a nuestra vida, de la luz que ahora viene por medio del Espíritu Santo y de la bendita palabra de Dios a nuestra vida. Y ellos quieren, ¿verdad? Ya llega el momento en que te dicen, oye, pues dime qué debo hacer, qué hiciste, cómo le hago. Y ahí es cuando Dios se glorifica, mis amados hermanos. Este es el objetivo claro que Dios tiene para nuestras vidas, que seamos instrumentos útiles en sus manos, pues a través del testimonio, ¿verdad?
a través de lo que podemos declarar que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, mis amados. Y bueno, el día lunes, mis amados, estaremos terminando, si Dios lo permite, el capítulo número 9 y 10, y con esto pues terminaríamos el libro de Esther, y vamos a ir avanzando y vamos a ir dándole toda la gloria y toda la honra a Dios. El día lunes, por favor, lean para el día lunes el capítulo 9 y 10. Son capítulos muy cortos, si se dan cuenta, pero llenos de riqueza espiritual para nuestras vidas. El día lunes estaremos viendo la victoria para los judíos. Vamos a ver cómo Dios les da la victoria y vencen a sus enemigos que querían exterminarlos. Y en ese sentido, pues ustedes y yo también tendremos la gran bendición de ver cómo Dios nos va y nos sigue dando y nos seguirá dando la victoria en contra de nuestro enemigo. Amén. Vamos a orar. Este es el tema del día de hoy. Le vamos a dejar hasta aquí y vamos a darle toda la gloria y la honra a Dios.